más personas que están participando de este curso, pero pues vemos que aún faltan bastantes, entonces pues vamos a dar inicio porque pues ya son las 6:12. Creo que ya es un tiempo prudencial, ¿no? Sabemos del compromiso que tienen ustedes, de las personas que de pronto se han esmerado por estar puntual. Entonces, yo creo que iniciamos. Darles de nuevo la bienvenida a este espacio por parte de la Universidad Autónoma de Nariño y por parte de la Corporación Cormacarena. En este curso, pues que vemos que es importante para ustedes como empresarios que ya pues han tenido experiencia de acuerdo a lo que ustedes están trabajando en sus empresas, en el sector donde se están desempeñando, en la zona donde están trabajando. Entonces la idea es que de este curso pues queden buenas experiencias y compartamos conocimientos de acuerdo a todo esto que nosotros hemos hecho allá en el diario vivir, y pues a la vez de pronto motivar a aquellos que están iniciando pues para que se animen a tener de pronto una estructura financiera organizada, desde el inicio ser un poco juiciosos en esos registros diarios de todo lo que operan, ¿cierto? Entonces la idea es que con este curso pues ustedes aprendan a controlar y a manejar un poco más las finanzas de sus empresas. De nuevo los saludo, mi nombre es Olga Patricia Tavares Morales. Yo soy la docente encargada de esta área en la universidad, entonces pues yo creo que ya vamos a dar inicio. No sé si Luis Fernando, que nos acompaña hoy de parte de la entidad Cormacarena, quiere hablar algo o iniciamos. Buenas Hola, profe tardes. Olga, buenas tardes. ¿Cómo está? No, bien, profe, gracias. No, profe, pues ya, no sé, ya dar inicio, ¿no? Creo que ya, Sí, ya. Ya pues es se como conectaron un poco, ahora entonces vamos a ver, seguramente se irán conectando ahora más tardecito, pero pues yo creo que tranquilo. para ir iniciando, profe, muchas gracias. Ok, Luis Fernando, a usted. Bien. Listo. En el día de hoy, pues yo en las horas de la tarde les envié la información que se socializó el día lunes en el primer encuentro, pues para que ustedes tengan sus archivos. Va la plantilla que se explicó ese día de la parte del emprendimiento, ¿sí? Y adicional va un link donde está la clase o bueno, la sesión grabada, pues para que ustedes tengan más certera la información de lo que se trató ese día. ¿Listo? No sé si, bueno, creo que todos están relacionados en los correos que enviaron, entonces espero que todos tengan esa información. Bueno, vamos a empezar. Vamos a compartir aquí. Ya les voy a compartir acá lo que vamos a trabajar hoy. Les comparto por acá. Bueno, ¿me confirman si estamos viendo ya la información? Sí, sí se ve la presentación. Sí, bueno, bien, gracias. Bien, entonces les decía, en el primer encuentro pues vimos toda la parte básica de lo que es un estado, los estados financieros básicos que pues la mayoría de las entidades, organizaciones trabajan. Algunas pues de pronto no aplican porque por la forma en que estén de pronto organizadas o las políticas que manejen. Otras de pronto pues son más juiciosas, si sea más viable de pronto esa información. Decíamos que pues el tener organizada la parte económica pues es una ventaja para la empresa, pues porque asimismo sabe de qué manera
distribuye sus recursos y a quién se los distribuye y de qué manera pues se está, digamos, cumpliendo con lo que exige la ley, ¿sí? En estos momentos, pues con todos estos cambios tributarios y demás que se han surgido, pues estamos un poquitico más que obligados, entre comillas, a cumplir, porque pues tenemos encima bastantes entidades que nos vigilan y nos controlan, ¿sí? Entonces, la idea es que dentro de lo que nosotros podamos trabajar, pues podamos llenar esos requisitos de manera pues muy fácil, que no nos, de pronto sea más práctica. Para nosotros saber en qué situación se encuentra la empresa en algún momento dado, pues existen varias herramientas financieras que se pueden aplicar a esos estados financieros, ¿sí? Es como cuando nosotros estamos de pronto con algún síntoma, ¿cierto? Siempre buscamos pues el médico, el doctor que nos dice cuál es el diagnóstico de cómo nos encontramos. Estas herramientas hacen las veces de doctor, ¿sí? Es decir, ellas nos como que nos orientan o nos balancean, nos ponen como en un nivel de cómo estamos y cuáles son, digamos, las causas de esa situación financiera o de ese análisis que se ve reflejado. Entonces, la idea es que si es algo positivo para la empresa, pues este cambio pues se pueda seguir trabajando, ¿sí? Si es positivo, si es negativo, pues entonces mirar cómo se disminuye dicha situación, pues con el fin de que la empresa no se vea comprometida, ¿sí? Casi siempre cuando las empresas empiezan a perder, digamos, ingresos, los empresarios, pues lo primero que de pronto analizan es que mi vecino en la competencia, aquel que de pronto está trabajando lo mismo que yo o en las mismas características, puede que esté ganando mercado, ¿cierto? Está vendiendo más y entonces empezamos a revisar si es que dentro de lo que él ofrece hay más calidad o hay mejor precio, ¿sí? Entonces eso ya sería como la parte externa de la empresa. Pero entonces la parte interna también afectaría a ese cambio brusco que hace que no lleguen los resultados que nosotros esperamos. Entonces ahí es donde nosotros internamente tenemos que revisar por qué el resultado de las ventas no es positivo, ¿sí? Entonces una de las herramientas que acostumbramos a utilizar en los análisis son el análisis vertical y horizontal, ¿sí? Entonces, bueno, acá, ¿para qué es útil el diagnóstico? Pues lo que estábamos diciendo ahorita es ya sea por el cambio que se ha hecho negativo o positivo, como la variación, de pronto la oportunidad que tiene también la empresa, si hay posibilidades de crecimiento y si hay tendencias del mercado que me ayuden a mejorar mis ingresos, entonces yo empiezo a revisar si mis presupuestos económicos están al alcance de esas tendencias, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay empresas que trabajan ciertos productos de ropa, ¿cierto? La idea es que esas prendas de vestir pues sean acordes a la población que estoy trabajando o al cliente, ¿sí? Muchas veces el cliente empieza ya a revisar que esto empieza a cambiar porque las modas cambian y los tipos de tela cambian y de acuerdo a la ubicación de ellos también eso puede cambiar. Entonces esas tendencias en cierta forma obligan a la persona que está encargada de estos productos a mejorarlos, ¿sí? Eso es diversificar los productos. Entonces ahí en ese caso, si nosotros nos ponemos a hacer un análisis, eso sería una oportunidad que la empresa tiene, ¿sí? Pero entonces todo va relacionado con lo externo. O sea, ahí es donde tenemos que revisar si nosotros como empresarios juiciosos
tenemos la facilidad de manejar la parte financiera si lo podemos aprovechar, o si no, mejor nos quedamos quietos. Es decir, hay una limitante. No tengo la capacidad, ¿cierto? Ni de personal, ni de inventarios, ni de pronto de comercialización para manejar esas nuevas tendencias. Entonces prefiero quedarme quieto porque yo no tengo los presupuestos, pues no me voy a comprometer, ¿sí? Entonces ahí es donde viene como la desventaja de las empresas que no están como diversificando, cambiando de acuerdo al mercado. Entonces, el análisis financiero, el diagnóstico, ayuda a revisar esas tres variables, ¿sí? O esas tres utilidades, digámoslo así. Entonces, nosotros, pues, casi siempre utilizamos las dos herramientas básicas dentro de los estados financieros que vimos el día lunes, ¿cierto? Donde miramos, pues el primer análisis se hace de acuerdo a la parte vertical que comprende un balance general, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? La empresa, pues, tiene estructurado los tres, su estructura financiera está dividida en tres, ¿no? Tenemos los pasivos, los activos, los pasivos y los patrimonios. Entonces, se trata, en este caso, de revisar si el activo de la empresa comprende lo que realmente debe ser, si está en la capacidad que debe ser, si su composición dentro de la estructura o situación financiera es óptima, ¿sí? De igual manera, el pasivo debe revisarse en ese sentido. Si la estructura de estos componentes es acorde al activo que yo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, el análisis vertical nos ayuda a revisar si cada uno de los rubros o cada una de las cuentas, digámoslo así, que tienen una naturaleza, digamos, positiva o negativa, cómo están determinadas dentro de esa composición financiera, ¿sí? Es un ejercicio, es una fórmula que se aplica donde se mira cuenta por cuenta y cuánto es su porcentualidad dentro del resultado que tiene, ¿sí? Ese es el análisis vertical. Entonces, ¿cómo se aplica? Entonces, más o menos, nosotros cuando miramos en el balance, siempre el activo arroja unos resultados, ¿cierto? Que es el activo corriente, total activo corriente, total activo fijo o total pasivo, ¿sí? O total activo, perdón. Y teniendo en cuenta esos resultados, pues miramos, digamos, cuál sería el valor porcentual de cada una de sus subcuentas. En este caso, pues acá, digamos, están teniendo en cuenta, en el ejemplo, como vemos en la diapositiva, tomamos las cuentas del disponible o del efectivo, como lo llamamos, ¿sí? Sobre los activos totales, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? De que revisemos si este saldo que nos está arrojando en el primer año, por ejemplo, estamos hablando del 2019, tiene un saldo de 800 pesos sobre estos activos totales de 5.000, ¿cuál sería el porcentaje o cuál es la participación que tiene dicha cuenta con este rubro total, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Pues, por ejemplo, en este caso, mirar si la empresa está teniendo dificultades de liquidez, ¿sí? Si estamos hablando de la parte del efectivo. Si es así, si de pronto el efectivo es muy bajo, entonces puede ser que la empresa tenga necesidades, ¿cierto? A corto plazo que no está cubriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene cómo pagarlas. O su saldo es muy mínimo para lo que estamos ejecutando, ¿sí? Entonces, como podemos ver, aquí estamos hablando de que se tiene que trabajar las cuentas sobre las necesidades que tiene la empresa para operar, ¿sí? Entonces, la cuenta me da una alerta sobre ese saldo
y me está diciendo que sí está muy bajo mi efectivo, ¿sí? Que si en algún momento la empresa entra a tener dificultades de mercado, etcétera, lo que decíamos al principio, pues vamos a tener inconvenientes para cumplir con lo obligatorio, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos como a mirar el diagnóstico de que estamos enfermos, ¿sí? Más o menos es así. Entonces, aquí en esta diapositiva explicamos cómo usted hace el análisis vertical. Estamos hablando de la estructura del balance general. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger el saldo de la cuenta, ¿cierto? Y lo hacemos en la misma estructura. Estamos, por ejemplo, acá hablando del inventario, ¿cierto? Si tomamos el saldo de los 20 pesos, estos 20 pesos deben ser divididos sobre el activo total, ¿sí? Es decir, 20 sobre 200 y lo multiplicamos por el factor de 100, que es el factor de porcentaje, el cual me va a indicar qué porcentaje tengo yo de inventarios sobre el valor del activo total, ¿sí? Ese es el primer paso que se debe hacer cuando estamos haciendo un análisis vertical, ¿sí? Así lo hicimos en el anterior ejemplo, ¿sí? Si nosotros dividimos 800 sobre 5.000, el porcentaje que nos debe dar es de 16%. Entonces, ya se empiezan como a distinguir cómo están distribuidos los saldos de las cuentas y por qué están en ese monto. Entonces, uno ya empieza a mirar que los inventarios en un 10% puede ser negativo o positivo, depende de cuánto esté de pronto vendiendo la empresa, cuánto le esté entrando por ingresos, ¿sí? Entonces ya las comparaciones ya van más allá, ¿sí? Pero entonces se arranca siempre sobre la estructura básica de un estado financiero, sin hacer comparaciones con otras cuentas, sino sobre la misma estructura. En este caso estamos hablando del estado financiero balance general, ¿sí? Bien, entonces, bueno, acá más adelante, pues aquí hay un ejemplo que yo les coloqué sobre un balance general X, ¿sí? Entonces aquí vemos que el estado financiero tiene un saldo a 31 de diciembre del 2009. Tenemos el balance general, el pasivo y el patrimonio. Como podemos ver, cada una de las cuentas pues tiene su saldo dentro de su estructura, ¿no? Entonces la primera estructura del balance general es el total activo, ¿sí? Que es el activo circulante, el activo corriente es el mismo. Esta es la primera estructura que vamos a analizar, ¿sí? Luego sería, la segunda estructura sería el activo fijo, que pues es de otra manera se trabaja, ya son propiedades o bienes que nos generan garantía a la empresa. Y la tercera estructura pues ya sería los pasivos corrientes o los pasivos circulantes, que son los que diariamente o a corto plazo estamos trabajando. Entonces, sobre esa estructura empezamos a revisar cada una de las cuentas que comprende esa estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuentas por pagar, el ejercicio sería de este saldo de 2.500 que nos está arrojando, se divide sobre el saldo del total pasivo, que es 10.000 pesos, ¿sí? Entonces hacemos la división y lo multiplicamos por 100, que es la fórmula, así lo indica, y ahí ya nos arroja un porcentaje, ¿sí? Que es lo que comprende en esta estructura. Lo mismo en el patrimonio, hacemos la misma operación. Tomamos el saldo del patrimonio sobre el total pasivo y patrimonio, que es 12.500, y hacemos la división respectiva para saber cuál es el porcentaje, ¿sí? Entonces, cada una de las cuentas debe aplicar, digamos, este ejercicio con el fin de conocer en sí cuál es su estructura final a terminar el año, ¿sí?
¿Por qué? Pues para mirar las comparaciones de acuerdo al año anterior, si hubo un cambio positivo o un cambio negativo. De igual manera, con el estado de resultados se hace la misma mecánica, ¿sí? Se toman las mismas. Olga, se fue el audio. Estamos sin audio. Estoy sin audio. ¿Ahí me escuchan? Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, señora, sí, ya retornó el audio. Uy, duré como 5 minutos. Sería el internet. Profesora Tavares, la aplicación se cayó totalmente. No solamente no se escucha, sino salió de la reunión. No, se perdieron los últimos 5 minutos. Ay, bueno, gracias, muy amable. Bien, ya retomo acá. Gracias. Bueno, vamos a ver si, porque no me dejan ni activar la cámara, si está molestando el... Sí, no hemos logrado ver su explicación, solamente audio. ¿Verdad? No, ahí no miran nada, no ven la presentación. No, en todo el tiempo nosotros no hemos logrado ver la presentación, solamente pues... Sí, pero ella retornó la pantalla de su merced. Sí, ay, bueno, gracias. O sea, durante toda la explicación que yo hice, ¿nunca se miró la presentación?
Pues no sé las otras Yo personas. sí la estuve, yo Nosotros sí la no. estuve mirando hasta cierto momento. Ay, bueno, Los bien. últimos 5 minutos. Sí, se perdieron. Ok, listo, gracias. Bueno, y ahí la estamos viendo ya de nuevo. Pues, No, Yo no. no. no, no. Ahí está la pantalla de su merced, yo la veo. Y llegaste hasta el punto donde estabas hablando de la tienda La Esperanza S.A. Ah, ya, bien, listo. Vamos a ver. No, pero no se ve nada, no. En estos momentos. Vamos a mirar a ver de otra manera, a ver si la podemos. El problema del internet. Ahí estamos viendo ya de nuevo la pantalla. No. Sí, señora, yo la veo. Ven la La diapositiva. pantalla sí no está nada. O sea, no se mira la No, diapositiva. las diapositivas que ahora se ven. Se abrió la diapositiva. Su voz, pero no se ven las diapositivas. Dios. ¿Qué será? Voy a ¿Es cambiar el... posible profesora, ¿es posible hacer la reunión por otra aplicación? Esta de Teams se está molestando mucho hoy. Sí, sí. Pues déjeme a ver si cambio acá de pronto de internet y si no, pues nos va a tocar por otro lado. Pero es que, bueno, vamos a ver. Me voy a ir un momentico, pero ya. Bueno, creo que ahí ya me están viendo, me están escuchando. Bueno, no sé si sí. Sí, profe. Sí, Ahí oye, bien. estamos escuchando. Bien, gracias. ¿Y estamos viendo la pantalla? No, señora. Nada, todavía. Ahí ya la se ve. veo, perdóneme. Está en la primera, sí, en la diapositiva. En la primera diapositiva. No, ya. No, entonces si era el internet de acá, me tocó cambiarlo. Bueno, menos mal que ahí no se defiende. Entonces, bueno, vamos a empezar de nuevo con el ejemplo que yo les traigo de Tienda La Esperanza. Si la estamos viendo. No. 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 Sí, ahí. ¿Quién lo está viendo? Sí, Yo sí la estoy viendo, ahí profe. ahí se está viendo la pantalla. Yo la estoy viendo, pero se oye la voz de la que habla entrecortado. Solo vemos la O y la M. Ya. Nada. Ya se ve bien ahí, profe. Yo la estoy Sí, viendo bueno. bien. Sí, se ve bien. Bien. No. Sí, es el problema del internet en algunos sectores. Bueno. Bueno, de igual manera, esta charla siempre queda grabada, ¿no? Entonces, si dado el caso, pues retomamos allá la grabación. A mí me sale aquí la pantalla y queda en la grabación, si ustedes no la alcanzan a observar. Bueno, les estaba contando que dentro de ese análisis estamos hablando de revisar cada uno de los estados financieros. Primero siempre iniciamos por el balance general, que es el que nos indica la situación de la empresa. Y segunda medida, el estado de resultados, que pues su nombre lo dice, indica si el resultado es positivo o es negativo, si la utilidad nos da positiva o negativa. Entonces, la idea del primer análisis vertical, por eso indica que es hacia abajo, es mirar que cada una de las cuentas reciba su porcentaje dentro de su estructura, ¿sí? Entonces hacíamos el ejemplo de que tomábamos el saldo de la primer cuenta y lo dividíamos sobre el total. ¿Aló? Sí, profe, estamos Observa la diapositiva. Si alguien iba a compartir y me quita, me va a tocar hacer bien. Ya ahora sí, de nuevo. Sí, ya se ve. Bien, gracias.
Entonces, la idea es que dentro de ese saldo de 10.000 pesos, que nos indica acá el de ventas, se divida sobre la utilidad bruta. Cuando hacemos esa división, el resultado nos debe dar en porcentaje. Así nos va a indicar qué porcentaje de ventas está trabajando la empresa, ¿sí? En ese caso. Entonces, bueno, avanzamos. Ese sería el análisis vertical. Aquí pues hay un ejemplo, claro, de nuevo. Entonces tomamos el balance general, tomamos el efectivo, lo dividimos sobre el total activo y lo multiplicamos por 100, que es el porcentaje, que es el factor del porcentaje. En este caso, entonces nos daría un 16%. Es decir, que ese 16% corresponde al efectivo, que es lo que nos indica que nosotros estamos trabajando un porcentaje más o menos de la, digamos, de la disponibilidad que tiene la empresa, pues está un porcentaje bajo, en pocas palabras, ¿sí? Puede que eso indique que haya problemas, como les decía, de liquidez, o puede que eso sea positivo porque la empresa pues no está comprometiendo tanto el dinero para todos los gastos, ¿sí? Habría que revisar si dentro de su saldo, su capital, hay un porcentaje alto, entonces el compromiso es muy bajo. Entonces así sucesivamente se hace con cada una de las cuentas. Ya entonces aquí pues vamos determinando cuenta por cuenta y la idea es que estos porcentajes al sumarlos nos dé el 100% sobre el total del activo, que es el valor con el cual se toma la división, ¿sí? Y así lo hacemos con todo el balance general. Entonces ya cada una de las estructuras nos saca los porcentajes. Ese es el análisis vertical. Entonces, nosotros así, mirando este... Nuevamente se fue el audio. Sí, es que está fallando la plataforma. Se está cayendo la plataforma. Sí. No, y no active la... Hola, profe, se fue la voz nuevamente. Bueno. Sí, ahora sí ya. Ya, ahora sí. Sí, ¿Ahí señora, me ahí estoy escuchan? oyendo. Bien, Sí, señora. gracias. Bueno. Entonces, digamos, haciendo un análisis así, digamos, por encimita de lo que estamos viendo de los resultados, vemos que las cuentas por pagar en este caso tienen un porcentaje del 25%. Es decir, que nuestros clientes, digámoslo, no están tan comprometidos con nosotros o han estado muy juiciosos y nos han pagado, ¿sí? Porque es un rubro bajito, ¿sí? Pero vemos que tenemos una cartera, o sea, que nos amarra, digámoslo así, y es un pasivo a largo plazo, que puede ser un préstamo que tengamos con una entidad o bueno, con otra X, que tiene bastante comprometido, digamos, los ingresos de la empresa en un 75%, ¿sí? Eso, digamos, hablando de lo que es pasivo, que es lo que siempre nos asusta a nosotros. Entonces, habría que mirar si esa deuda amerita que esté tan alta o si más bien trabajarla en un menos tiempo, ¿sí? Hacer como una negociación con ese acreedor. Con ese proveedor, bueno, dependiendo de lo que tengamos en deuda. Si nos vamos a la parte del activo, así, digamos, analizándolo por encimita,
sin hacer comparaciones con otros años, estamos mirando el resultado actual. Vemos que la parte de inventarios está baja. Tenemos un 8% de inventarios, que podría ser que no estamos circulando, no estamos sacando tanto producto, o tenemos de pronto mentalizado que lo que vendamos diario es lo que tenemos que comprar, ¿sí? Podría ser. Eso es bueno para la empresa siempre y cuando pues no se nos aumenten las carteras, ¿sí? En cuestiones de activos, o sea, la parte de propiedades como tal, pues vemos que estamos un poquito alto, ¿no? Pero comparándolo con la obligación, sí estamos en punto negativo, porque estamos comprometiendo la empresa. Si vemos la comparación de 64% a 75%, pues estamos comprometiendo nuestros activos, ¿sí? Entonces son cositas que uno de pronto empieza como a mirar así por encima, sin hacer variaciones, es decir, sin tener en cuenta otros años o otros saldos de otros periodos, ¿sí? De eso se trata el análisis vertical. Lo primero que uno mira es como la liquidez que tiene la empresa, ¿sí? Después ya uno empieza a mirar si tenemos una rentabilidad o si la empresa está en deuda y qué tanto porcentaje tiene de deuda, ¿sí? Son como los indicadores más importantes que uno debe revisar. Bien, hasta ahí, pues no sé si hay alguna pregunta o las dejamos al final como lo hicimos el día lunes. Bueno, me dicen, si hay algo, pues avanzamos entonces. Aquí en el estado de resultados, pues el mismo mecanismo, el mismo ejercicio, sacamos los rubros de cada una de las cuentas, los porcentajes, y miramos en cuánto está compuesto, ¿sí? Entonces, tenemos que estamos trabajando un 60% de costos de ventas, ¿sí? Y que tenemos una utilidad del 40%, ¿sí? Eso de pronto podría ser bueno si no tuviéramos tan altos los pasivos, pero ya hay un punto negativo, ¿sí? Tenemos gastos de operación que pueden ser bajos comparándolo con la utilidad, ¿sí? No está sobrepasado, entonces digamos que sí hay una utilidad operativa, es decir, podemos responder a esos gastos, ¿sí? Y tenemos una parte financiera que nos compromete de un 5%. Entonces, podríamos pensar que si dado el caso, bajamos la cartera que tenemos con esos pasivos a largo plazo, nos puede bajar estos gastos, ¿sí? Entonces, es un beneficio en la parte de resultados y allá en la parte operativa, ¿sí? Entonces, una cosa lleva a la otra, así mirándolo por encima. Entonces, el análisis vertical lo que busca es que ustedes, cuando empiecen a revisar sus cuentas, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su actividad, obviamente, revisen cuenta por cuenta en qué está compuesta, de qué se trata cada una de ellas, cómo está trabajando y que, digamos, sobre qué se está trabajando. Hasta ahí es el análisis vertical. Aquí, bueno, más o menos yo les tengo un ejemplo. Les dejo de compartir esta diapositiva. ¿Me están escuchando todavía o ya no? ¿O cómo estamos? Sí, sí te estamos escuchando. Bien, gracias. Bien, entonces les voy a compartir acá, bueno, yo tengo un ejemplo que les traje para que se entendiera un poco más con la realidad también de una empresa, perdón, que tiene 2 periodos, ¿sí? ¿Sí la estamos viendo? ¿Me confirman? Sí se ve. No, proyección. Nada. Bueno,
No se ve Ahí nada. se está viendo la diapositiva. ¿No se está viendo un archivo en Excel? Perdón. No la Sí, veo. ¿No? señora. Ahora sí. Ah, bien, sí se Ahora sí. demora un poquito, listo. Bien, tranquilo. Gracias. Entonces les decía que este es un ejemplo de un balance general. ¿Sí? Miren, aquí tenemos activos, aquí tenemos los pasivos y aquí tenemos el patrimonio. Aquí estamos trabajando 2 años, ¿cierto? 2015, 2016, y a cada uno de ellos le hicimos, digamos, le sacamos el análisis vertical. Estamos hablando primero del vertical para revisar cómo está trabajando cada una de su cuenta. Entonces, si vemos acá en el análisis vertical, digamos del año 2016, él toma el dato, ¿cierto?, del saldo de la cuenta y lo divide sobre, en este caso, bueno, acá toca minimizar un poco miramos si se alcanza a mirar o no se alcanza a mirar. Bueno, si alcanzamos a mirar acá en la parte de abajo, está teniendo en cuenta los totales del activo, ¿sí? Es decir, hace la división automáticamente y arroja de una vez el porcentaje, ¿sí? Eso es lo bueno de las plantillas, porque uno ya organiza, digita datos y él automáticamente los va sacando, ¿sí? Pero entonces la idea es que nosotros tratemos de manejar la información, o sea, comprenderla cómo es que lo hacemos. O como para qué se hace eso, el análisis como tal. ¿Sí? Entonces, cada una de las cuentas toma el dato, lo divide sobre el total del activo y lo multiplica por 100. Entonces, ahí podemos ver el porcentaje que nos está dando, digamos, de cada una de las cuentas. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo que también yo se los voy a enviar para que ustedes tengan sus archivos y puedan trabajar. Bien, continuamos entonces ya con el otro análisis. Creo que todavía no se mira, y aquí me está saliendo. Sí, ya se ve la... ¿Se ve la diapositiva? Bueno, gracias. Bien, aquí entonces cuando sacamos los análisis verticales, entonces nosotros sacamos las conclusiones, la interpretación, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que hayamos revisado, miramos que la parte de, digamos, el liquidez, pues que no sea muy alto, que no sea muy representativo, ¿cierto? Que se maneje un efectivo necesario, que los inventarios sean los adecuados de acuerdo a las ventas, que no supere el dato, teniendo en cuenta cuánto es lo que nosotros debemos manejar en ventas, ¿no? Para poder mantenernos. Que los activos fijos sí sean bastante positivos, es decir, que sean representativos. Ahí nos dimos cuenta de que sí está fallando la empresa porque tiene más pasivo comprometido, es decir, que el activo no va a solventar. Que los pasivos corrientes, como le decía, no sean muy altos, ¿sí? Es decir, que sean menos que los activos corrientes. Eso ya son, ahí les aumenté para que miren mejor, eso ya son decisiones que uno saca o conclusiones que uno saca. Es decir, que aquí está la fórmula del médico que dice por qué están las cosas mal, porque estoy enfermo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los estados financieros, uno revisa, por ejemplo, en el caso del estado de resultados, miramos que el costo de ventas no sea muy alto. Lo que yo les decía, ya estaba menos que la parte de la utilidad. Es decir, estamos trabajando un 40% y eso es positivo para la empresa. Entonces, mire que la empresa sí tiene ganancias, pero hay una obligación que le está quitando garantías, que si uno la deja que siga avanzando, entonces puede comprometer otras cosas más. ¿Por qué? Porque ustedes saben que lo del mercadeo y toda esa cuestión del marketing
y no estar uno pendiente de nuestros clientes, de consentirlos, de mirar qué quieren, que cómo quieren que les entreguemos el producto, que si al entregarles el producto sí estamos satisfaciendo esa entrega, que bueno, etcétera, pues si descuidamos a ese cliente, pues tenemos el riesgo de que se nos vaya y o que no nos pague el compromiso que adquirió, y ahí es donde vienen los problemas también. Entonces la idea es que entre menos deuda haya, pues obviamente menos compromiso vamos a tener y más garantías para todos, ¿sí? Entonces son conclusiones básicas que uno debe manejar. Bien, ahora entonces el segundo análisis que se trabaja es el análisis horizontal. Entonces, aquí sí ya se miran datos anteriores, es decir, ya se hace una comparación sobre 2 años, ¿sí? Donde se revisa si han hecho, de pronto se ha dado un aumento o se ha dado una disminución en los saldos de las cuentas, ¿sí? Entonces, dependiendo de su resultado, miramos en cuál radica, en qué cuenta radica. Entonces, lo que les decía, si las ventas cambiaron y en vez de aumentar bajaron, entonces ahí venimos a tener dificultades. Este año, por lo menos con toda esta situación económica y de salud, obviamente las empresas para el otro año van a tener que apretar aún más digamos, los gastos, porque sí debe salir una variación negativa. ¿Sí? Eso lo conocemos por las crisis que se han vivido. Entonces, ahí es donde las empresas empiezan como a empezar a priorizar realmente qué es lo que se debe y a quién se le debe pagar y de qué manera se debe pagar. Entonces, de algo nos sirven estos análisis como para arrancar de nuevo al siguiente año. ¿Me están escuchando? Sí, señora. Bien, gracias. Sí, es que aquí me sale insuficiente señal de red, me sale a ratos. Sí, yo la estoy Bien. escuchando, pero no estoy viendo imagen. ¿No? Ay, Diosito. Yo no, señora. Bueno, la vamos. escucho perfectamente, pero imagen no. Bueno, gracias a Dios me escucha por lo menos para que no se me aburra. Perdón, pero No se me vaya. yo sí estoy viendo la pantalla. En ese momento tiene la filmina que dice análisis horizontal. Sí, ya, entonces sí es problema de internet en algunos sectores, sí. Esa es la situación. Bueno, no importa, igual vuelvo y les repito, esto está siendo grabado para que ustedes tengan su información ahí a la mano. Seguimos entonces. Aquí entonces, ¿cómo se trabaja el análisis horizontal? Teniendo en cuenta 2 periodos para comparación. Entonces ahí está el ejemplo, digamos, estamos trabajando el balance general del año 2009 y del año 2010. Entonces tomamos saldo de cada una del saldo de las cuentas, en este caso el efectivo, ¿sí? Y hacemos la respectiva resta de los 2 saldos. Ahí pues en el ejemplo, digamos, indica que hubo un aumento de 100 pesos, ¿sí? Que eso pues debe ser mejora en la liquidez, ¿sí? Uno lo mira y dice, listo, es algo positivo. De un año a otro aumentó nuestra liquidez, tenemos más plática en el bolsillo para cubrir gastos, ¿sí? Entonces, aquí ya empezamos ahora sí a tocar más el fondo de las cosas. Entonces, cuando ya tenemos esa, digamos, esa variación, esos cambios, entonces empezamos a revisar si ha variado, en cuánto ha variado, ¿sí? Y por qué. Entonces, el primer paso es revisar si es menos o es más el cambio. Entonces, en este caso, pues nos dio más, ¿no? Porque tenemos un saldo a favor de 100 pesos, ¿sí? Entonces, ese saldo que me arroja la variación, debo dividirlo sobre el primer saldo
del primer año, es decir, en este caso 800 pesos. Entonces, los 100 pesos al dividirlos en 800, de igual manera se multiplica por 100 porque ese es el factor para un porcentaje. Entonces, si hacemos la operación, nos da un porcentaje del 12.5%. Es decir, que nuestro efectivo aumentó en ese rubro, ¿sí? O en ese porcentaje. Eso es lo que nos está indicando este análisis. Por eso este análisis de pronto es más decisivo, porque ya pues sí estamos mirando la parte actualizada con el vertical, pero cuando ya vamos y nos vamos de... No se escucha nada. No, me sacó de la reunión un momento, ya volví. No sé si a ustedes también. Ahí estamos viendo algo, no, todavía no. ¿Escuchan? Ahora sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señora. Bueno, gracias. No. Qué vaina. Bueno, será por lo que es de noche que está molestando tanto el internet. Bueno. Entonces, les decía, si estamos viendo la diapositiva, me dicen que sí. Vemos ahí que hubo un aumento del 12.5%, es decir, que es algo positivo para la empresa. Nosotros podemos, digamos, ya al revisar el año anterior, pues ya decimos tranquilidad porque no estamos perdiendo, digamos, plata. No se nos disminuyó ese efectivo, es decir, que podemos trabajando de alguna manera como lo estamos haciendo, o bueno, o podemos mejorar nuestras ventas. Bueno, habría cambios positivos sabiendo que no nos fue mal en esa parte. Si hubiera sido lo contrario, si los resultados fueran negativos, pues ahí ya entonces habría que hacer otra estrategia o aplicar otra actividad, ¿sí? Entonces de eso se trata. Entonces aquí ya ejemplo el que traíamos. Entonces vemos, ya tenemos aquí los saldos de los 2 años, ¿sí? 2009 y 2010 en el balance general. Vemos la variación, es decir, la diferencia entre los dos saldos y hacemos la respectiva división, como les decía anteriormente. Esa variación se divide, o ese saldo que nos dio ahí, esa diferencia, se divide sobre el primer saldo del primer año y lo multiplicamos por 100. Al hacer eso, pues aquí ya nos saca una variación relativa, es decir, con un porcentaje. ¿Sí? Entonces ahí ya nos está indicando en cuánto ella cambió de un año a otro, ¿sí? Si es negativa o es positiva. Vemos, por ejemplo, que en la parte del activo, todo fue positivo, ¿sí? Esas son buenas noticias. La empresa se está manteniendo en esos. Pero resulta que vemos allá el pasivo, la parte de más abajo, y las variaciones sí nos dieron negativo en lo relación a qué, al pasivo a largo plazo. Si pueden ver acá, menos 6.7%, eso indica que nuestra deuda con ese tercero está aumentando cada vez más, ¿sí? Entonces, digamos que eso es un hallazgo que podemos solucionar o que debemos hacerlo ya, porque si aumentó de un año a otro, quiere decir que el otro año, en el 2011, va a salir de igual manera más negativo, es decir, va a aumentar. ¿Sí? Entonces, aquí ya hay una noticia, digamos, regular para la empresa, y es que debe negociar esa cartera o de alguna manera cubrirla de una forma más rápida, que le baje gastos
bueno, o que le quite ese rojo que está saliendo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera lo podemos hacer? Bueno, entonces nos vamos para los activos fijos, si dado el caso, revisamos, tenemos un 5%, unos 5 puntos que aumentó. Entonces miremos qué hay allá que podamos de pronto, no sé, enajenar, vender o mirar si aumentamos el efectivo, es decir, la venta, o cobramos más rápido a los clientes, cosa de que yo ya pueda empezar a disminuir esa deuda que me tiene preocupado o que me está afectando mi estructura, ¿sí? Entonces son decisiones que obviamente eso lo hacen quien haga las veces de pagador, bueno, el encargado de la parte financiera o el gerente, y ahí pues la decisión ya va como en conjunto, ¿no? Entonces, de eso se trata este análisis, este es más juiciosito. Entonces, lo mismo pasa con el estado de resultados. De igual manera, se sacan las variaciones, ¿sí? De ventas, por ejemplo, del 2009-2010 hacemos la respectiva diferencia y vemos que hay 1.000 pesos a favor. Sí, entonces sí hay cambios positivos, es decir, las ventas se aumentaron en un 10%, ¿sí? Ya saben cómo se saca, entonces los 1.000 pesos los dividimos sobre el primer saldo, el primer año, y lo multiplicamos por 100 y aquí ya nos da 10%. ¿Sí? Entonces, así mismo lo hacemos con todas las cuentas y bueno, aquí ya empezamos a mirar que si tuvimos un rojito ahí con la utilidad bruta. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unos costos muy altos. Si ustedes pueden ver aquí, la utilidad bruta varió y tenemos un menos 12.5. Es decir, que el costo de ventas está alto para esa venta que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, otra decisión más. Fuera de que tengo que bajar mis pasivos allá con el señor XY que me tiene endeudado, pues tengo que empezar a mirar cómo es que estoy trabajando la venta allá. La elaboración, bueno, no sé, dependiendo de lo que estemos fabricando o organizando. ¿Sí? Entonces, ¿será que estoy comprando muy caro? O de pronto estoy pagando mucho la mano de obra o tengo gastos muy altos en esa fabricación. Podría ser, o sea, son varias variables. Entonces, empezar a bajar los costos. ¿Sí? La idea es que nuestras ventas tengan un porcentaje más alto con respecto a los costos. ¿Sí? Entonces, más o menos así es que se trabaja este tipo de análisis horizontal. Vemos aquí otra conclusión en la utilidad operativa cuando hacemos la respectiva deducción de gastos de operación. Si hacemos la disminución, hay un menos 800, ¿sí? Entonces, es decir, que también está, de pronto ese cambio también nos está afectando. Entonces, los gastos de nuevo nos están tocando, nos están haciendo daño. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta empresa? La empresa se nota que tiene bastantes gastos con comparación a las ventas o a las cuentas por cobrar que está manejando con sus clientes. ¿Sí? Entonces, no hay utilidad. ¿Sí? Está manejando bajo efectivo y a la vez, pues, tiene de pronto un activo más o menos fijo, pero los pasivos sí están un poco altos por las deudas que tiene. ¿Sí? Entonces, todo lleva a todo. De eso se trata, que lo horizontal, el análisis horizontal, nos determine cuánto varía y de qué manera lo hace. Cuánto sería el aumento o la disminución. ¿Sí? Entonces, esas son las conclusiones que uno puede empezar a sacar teniendo en cuenta ese comportamiento. Entonces, aquí ya pues empieza el analista a revisar qué causas y consecuencias puede generar si seguimos dejando que los gastos sigan aumentando o se mantengan de esa manera por lo menos para el siguiente año, es decir, que no aumenten,
por lo menos que se queden quietos, ¿cierto? O tratar de bajarlos. Podría ser. Otra podría ser que revisemos si es que nosotros estamos trabajando ventas muy bajas, podemos abrir, ¿cierto? Un punto en otra parte, ¿sí? Tocar otros sectores y así aumentar nuestras ventas, o podríamos reorganizar a los empleados, no despidiéndolos, sino de pronto motivándolos a que trabajen de pronto más productivamente. Y bueno, se le dan ciertos incentivos o metas. Bueno, usted me ayuda a referir, me trae clientes y yo le doy su incentivo, ¿sí? Hago alguna actividad que le favorezca a él, una bonificación, bueno, qué sé yo, son estrategias que uno ya empieza a revisar, ¿sí? Entonces, también podría ser eso, que la empresa no se está proyectando, se quedó ahí quieta, se acostumbró y no salió de esa zona y creyó que nunca iban a cambiar las cosas, o los mercados, o las tendencias, lo que les decía al inicio. Entonces, aquí depende mucho de la parte externa también, ¿sí? Entonces, y de todos esos impuestos y demás que nos tienen amarrados. Entonces, son cositas muy puntuales que uno puede detectar. Dependiendo, vuelvo y repito, del manejo que le da la empresa a sus actividades. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, les voy a proyectar ahora aquí el Excel que estábamos manejando ahorita, de cómo se hace el análisis horizontal, teniendo en cuenta también el vertical. Sí estamos viendo la pantalla del Excel. Se ven las dos tablas. Bien, gracias. O sea, ya mejoró el internet. Bueno, entonces, miren, aquí tenemos los 2 años que le decíamos al principio, 2015, 2016, ¿sí ven? Entonces, tenemos el análisis horizontal relativo, es decir, el porcentaje, y el análisis horizontal absoluto, es decir, la diferencia. ¿Sí? Entonces, tenemos la primera cuenta y hacemos la diferencia. ¿Sí? Tomamos el saldo del primer año, en este caso 2016, y restamos por el del 2015. ¿Sí? Entonces ya automáticamente él me lo arroja. ¿Sí? Yo solamente pues no es sino aplicar, y ya pues en la parte del porcentaje pues lo único que tengo que tomar es esa variación, es decir, ese descuento o esa disminución o ese aumento, y lo multiplico por 100 y pues ya me da como tal el porcentaje de cuánto varió, ¿sí? Entonces aquí en este caso varió en un 11.18% el efectivo en esta empresa, ¿sí? Esto es la comparación que les decía al principio. Entonces uno empieza a revisar qué puede haber cambiado que sea negativo para la empresa. Si de pronto hay un rojo, entonces revisar por qué ese rojo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, señora. Sí, señor. ¿Cómo le va, profesora Sí, Jorge Martínez? Sí, ¿cómo está, señor Jorge? ¿Sí estamos viendo la pantalla? No veo nada, solo aparece una O y una M, pero lo estoy escuchando acá. La pregunta es la siguiente. Sí, señor. Hay Cuénteme. muchas veces que los gastos operacionales no los puede uno bajar porque no dependen de uno. Por ejemplo, yo produzco cacao, ¿sí? Sí, señor, sí. Yo tengo unos gastos en lo que tiene que ver con los abonos, con las enmiendas y con todo, y cuando menos piensa, pum, me sube el 10, el 20%. Entonces yo no puedo reducir costos porque el mercado hace que esos costos operacionales suban y cada día me endeudo más. Y si yo no abono o no le echo las enmiendas o no cuido el cultivo, pues por ahorrar, entonces se me cae el cultivo. Sí, claro, sí, yo sé entendible esa parte. ¿Y será que de pronto, don Jorge, esa cantidad de producto que usted está sacando es muy baja para esos costos?
Lo que pasa es que el cultivo de cacao es como cuando uno se enamora, toca poco a poco. Ah, El sí, cacao señor. son 3 años esperando que empiece a producir. Y después de los 3 años toca esperar como otros 2, 3 años esperando que esa producción llegue a su culmen, a su totalidad, a su máximo momento, ¿sí? Sí, A sí, la sí, entiendo. madurez, ¿sí? Entonces Mm, son 6 años sosteniendo un cultivo que muchas veces empieza a recibirse una plata cuando ya está uno más endeudado que nada, porque cuando empieza uno la producción buena, pues ya No debe todo. solamente en ¿sí? abonos, sino que cuando se tienen sí, empleados, claro. la nómina también no se puede dejar de pagar. Y lo que dice mi Sí, señora, claro. que la nómina, Sí. los empleados pues no se pueden dejar de pagar. Entonces, en esos cultivos de tardío rendimiento, que empiezan a producir a los 2 o 3 años, pues terrible, porque uno para hacer una proyección, pues eso es lo que yo le preguntaba la vez pasada, ¿cuándo llega uno a ese punto muerto? Porque va a quedar primero uno muerto antes que llegar al punto. Sí, ahí hay, sí, uno puede mirar, bueno, sí, la proyección. Lo que pasa es que esas inversiones a largo plazo, eso es una inversión a largo plazo, tiene el riesgo en eso, en la parte económica que usted le toca invertirlo mucho para recuperar de pronto muy poco, sí. Y lo otro, que puede también perderlo todo, ¿no? Porque por la situación que se está viviendo. Don Jorge, ¿cuánto lleva en ese cultivo? Yo empecé el cultivo hace 7 años, pero tengo cultivo, no se sembró todo el tiempo. Una parte fue hace 7 años, otra hace 5 años y medio y otra hace como 4 años. Entonces todavía estoy muy biche en el cultivo. Estamos con la primera siembra, apenas estamos empezando a producir lo esperado. Pero las otras 2 siembras toca esperar por lo menos otro año, año y medio para que empiecen a producir. Pero la deuda sí sigue creciendo. Sí, claro. Y el gobierno, digamos, ante ese tipo de cultivos, ¿qué incentivos da o cómo manejan? O sea, ¿ahí hay algún beneficio con ellos o no hay ninguna posibilidad o es muy difícil? El único que se beneficia con el cacao es el que lo compra, el distribuidor mayorista, porque él no es precio, sino impone precio. Entonces, eso es como un yo-yo. Una semana está a 8.000 pesos el kilo y a la otra semana baja a 6.200 y sube a 7.000 y vuelve a subir a 8.000 y baja, dependiendo del gusto del que tiene el dominio del mercado. Entonces, es una cosa muy incierta. Sí, sí, sí. Y el gobierno, pues eso a los particulares no les ayuda mucho. Y el gobierno lo que está haciendo ahorita es propiciar la asociatividad, Sí, pero claro. promueve la asociatividad para hacer una distracción. Entonces dice, por decir algo, la asociación de campesinos del municipio de tal fueron beneficiadas 250 familias porque les dimos un televisor para todos. ¿Sí? Entonces, Sí, sí, sí. No, claro. O fueron beneficiadas 250 familias porque les dimos un tractor. Entonces eso no sirve para nada. No, claro. Ustedes lo que necesitan son beneficios, digamos, en este caso, con los precios de los costos de todo eso que ustedes tienen que invertir, de los abonos y demás que usted me cuenta. Pienso yo que se debería del beneficio mayor. Jorge, discúlpeme llamarlo a esta hora, pero quería recordar una cosa. ¿Me recuerda cuántos mestizos se sembraron? Listo, vamos Sí, entonces. Don Jorge, lo voy a silenciar y continuamos. Bueno, en total, ¿cuántos fueron? 18, fueron 8 que dijimos que fueron ¿Mangostinos? mangostinos. Bueno, ¿sí? Por favor apagamos los micrófonos. Ah, ya. Qué pena, pensé que era don Jorge. Don Jorge, ahora sí puede seguir hablando. Don Jorge, ¿se fue? Bueno. Estamos acá escuchando, pero por favor continúe porque pues nuestras inquietudes no pensamos que sean para resolverlas en este momento porque pues no están en sus manos ni en las nuestras porque el cacao ahorita como se maneja como un commodity está fijado
por precios internacionales, pues esos son variables que no podemos ahorita buscarle solución. Entonces, por favor, continúe. Tranquila, sí señora, de todas maneras, gracias por contarnos su experiencia, porque de ella también aprendemos nosotros, sí, de pronto en alguna, yo les cuento algo a ustedes, yo tengo unas estudiantes de contaduría que están hablando de un proyecto de esos de cacao, y ellas, la idea de ellas es esa, incentivar a los cacaoteros, porque ven que sí, la competencia y los costos como tal son muy altos. Entonces ellas pues ahí aplican, informan de una forma de apoyarlos, pero eso no es tan fácil de pronto porque ellos hasta ahora están como mirando el mercado, como estudiando, pero sí, es un tema muy importante, pienso yo, y más en esta zona que mucha gente depende de ese tipo de productos. De todas maneras, sí, gracias por compartirnos su experiencia y pues lo que decíamos de pronto en la sesión anterior, iniciar una empresa tiene su riesgo y pues uno siempre espera que el primer año, el segundo año uno ya pueda recuperar lo que ha invertido, pero muchas veces la verdad es muy difícil, más como con tanto cambio que hay, ¿cierto? Y con tanta, a veces, competencia desleal, por ejemplo, eso que usted nos estaba contando de que el gobierno apoya ciertas, digamos, comunidades, pero el apoyo no se ve como realmente como ustedes lo necesiten. Sí, entonces, de todas maneras, gracias por compartirnos. No, señora, usted es muy amable. Sí, sino que me da pena con los compañeros y con usted que no, nos desviemos de pronto del tema, hablando sí, pues de estas experiencias que, bueno, la parte agradable es lo que uno está aprendiendo, tanto en el cultivo como en estos temas que las entidades nos hacen el favor de ayudarnos. sí, señora. Pero pues sí, en todos estos temas de cultivos de tardío complejo, porque pues en el caso nunca supimos desde cuándo empezar a costear, si desde el primer momento que se puso la primera semilla, porque pues los costos daban demasiado altos, y lograr el punto de equilibrio, eso era infinito en el tiempo, porque pues son gastos de 6 años muertos por lo menos. Entonces Sí. no sabemos ahí si lo que Jorge le ha expresado, punto de equilibrio, ¿cuándo? Muy difícil. Sí, señora. Bueno, de todas maneras, bueno, vuelvo y les repito, muchas gracias y sí, bueno, vamos a continuar. Gracias. A ustedes. Estábamos hablando de... ay, bueno, yo les estaba proyectando la plantilla que uno utiliza en esos tipos de análisis, pues para ustedes también, obviamente, toda esa información se les regala, se les da, para que ustedes de pronto, si pudieron canalizarla y les sirve y son herramientas, pues las utilicen, ¿sí? Entonces, la idea de hoy es esa, que ustedes empiecen a mirar de qué manera pueden ahondar sus cuentas y pues siempre tratar, dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, porque vea el caso de los compañeros que nos cuentan, ahí la parte de los costos operativos, pues es difícil, ¿cierto? De acuerdo a la situación que está viviendo el país y también los agricultores y demás, este sector pues siempre es muy golpeado, ¿sí? Triste ver que no se incentive. Entonces, de esta manera, digámoslo, podríamos empezar a revisar nuestras estructura más, digamos, más certera, y pues la idea es esa. Entonces, no sé si del ejercicio que estamos haciendo hay alguna pregunta, o si no ha sido claro cómo se aplica, o todo está entendido hasta ahí, de pronto de la parte de la formulación del análisis, o todo está bien. No sé si hay preguntas o continúo. Como desafortunadamente las hemos podido ver,
cuando estemos mirando la grabación de la clase y tengamos nuestras plantillas a mano, pienso que sí van a surgir, entonces yo creo que las dejamos nosotros para la próxima clase, profesora. Ah, vale. Bien, muchas gracias, sí, señora. Ok. Sí, qué triste que no puedan ver. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar con la presentación. Bueno, entonces, esos son los dos análisis que se trabajan, ¿sí? Nosotros, bueno, aquí yo tengo, ya les muestro otra forma de... Otra manera de nosotros también trabajar el análisis de los estados financieros ya es con las razones financieras, pero bueno, esas ya las vamos a ver en el próximo encuentro puntualmente, ¿sí? Entonces, la idea es, no sé si ustedes de pronto ya han alistado alguna información propia para que ustedes tengan a la mano y puedan empezar a trabajarla, ¿sí? Aquí yo tengo, les voy a mostrar otras plantillas, ya se las que me pidieron algunas personas. Yo tengo una plantilla de punto de equilibrio, no sé si se las voy a, bueno, pero don Jorge no puede ver, pero igual se las voy a regalar, donde pueden manejar lo que son costos fijos, costos variables, ¿sí? Igual se las voy a proyectar aquí a los compañeros y para que les quede grabada la sesión, ya que hablo de la plantilla, hay una plantilla de punto de equilibrio que podrían ustedes trabajar. A ver si así se mira. Ahí podemos ver la presentación en Excel. Sí, señora. Bien, gracias. Entonces, bueno, esta pues porque algunos hace 8 días, perdón, el lunes me hablaron de cómo determinar el punto de equilibrio. Esta plantilla también es por producto, ¿sí? La vez pasada hablamos ya de productos por productos, materias primas, hicimos el análisis de acuerdo a la cantidad, ¿cierto?, que se necesitaba y de acuerdo a las ventas, qué compra se debía hacer de productos y asimismo saber los costos. Este ya es más puntual, digamos, de cuántas son las unidades que yo debo vender para poder sustentar esos gastos o esos costos que estoy asumiendo, ¿sí? Entonces, pues acá hay un ejemplo muy sencillo de, digamos, de la cerveza, ¿cierto? La que nos gusta tanto. Entonces, digamos, aquí ya está hablando de una cerveza que, digamos, puede ser artesanal, como ahora la tendencia es un tipo de cerveza que, según los costos, debe ser más económica, pero resulta más costosa en algunos casos. Entonces, estamos trabajando, como pueden ver acá, con un precio de 3,000 pesos, ¿sí? O sea, para el ejemplo, para que ustedes puedan visibilizar, aquí ya empieza el detalle de los costos como tal, costos fijos, un valor pues de acuerdo a los gastos fijos que tiene, el alquiler, los servicios de luz, gas, impuestos, sueldos, ¿sí? Entonces, lo que decíamos, la nómina no hay que dejarla de pagar, obviamente esa es la primera porque si no tenemos encima los empleados, si no cumplimos. Entonces él empieza a sumar, ¿cierto?, cada uno de ellos y pues totaliza aquí el costo fijo. Aquí en la parte de costos variables, teniendo en cuenta lo que ustedes se proyecten a vender, entonces ya hace la descripción de cada uno de los, digamos, todos los insumos, materia prima que ustedes necesiten, teniendo en cuenta la producción y el valor de cada uno, ¿sí? Cantidad y valor. Entonces, más o menos así va sacando los datos y nos da un total de costos variables, ¿sí? Entonces, él cuando ya aplica la fórmula, digámoslo acá, bajamos, por ejemplo, en esta simulación, vemos que
la empresa quiere vender, digamos, 100 unidades de cerveza, ¿sí? Y tiene una utilidad, tiene unas, digamos, unos costos, como ya los miramos, de 1.850.000, ¿sí? Y tiene unas ventas de 300. Entonces, él hace de una vez si podemos ver acá, la fórmula, él hace la redondea, ¿cierto? Hace la diferencia, saca los datos y nos arroja cuál sería la utilidad. Pero entonces resulta que el ejercicio, o como tal la plantilla, me arroja que para yo poder trabajar este tipo de productos con este precio, debo estar vendiendo 619 unidades, ¿sí? Esa es la cantidad de unidades mínimas para poder trabajar, ¿sí? Entonces ahí es donde venimos a revisar si eso es lo que yo estoy produciendo, ¿sí? Como pueden ver acá apenas estoy sacando 100, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el punto de que no estoy trabajando lo que me pide mis costos, sino que estoy trabajando menos, ¿sí? Si yo cambio acá y coloco el dato que me está pidiendo allá el simulador, coloco acá los 619, pues obviamente ya me empiezan a cambiar los datos y ya me queda una utilidad mínima de 5 pesos, ¿sí? Estamos hablando del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto? Él compara los costos fijos con los costos variables y me dice cuánto es lo que yo debo vender. Ese es mi punto de equilibrio. Ese es el que me indica aquí en esta gráfica cómo yo estoy en el mercado, ¿sí? Es la manera más, digamos, fácil para yo mantenerme. Si ustedes se dieron cuenta, yo estaba diciendo que vendo 100. Con esos costos no puedo. Tengo que vender más. Por eso la pregunta que yo le hacía a don Jorge, ¿cuánto está vendiendo? Porque si tiene costos tan altos, pues sí, pero él ya tiene una variable diferente porque su cultivo se trabaja de otra manera, ¿sí? Entonces, en este caso, hablando de un producto que pues se vende tanto, ya sabemos que para yo poder costear esta cantidad de datos, de costos y esta producción, debo vender mínimo 619 unidades mensuales, ¿no? Estamos hablando de gastos mensuales, ¿sí? Para yo poder tener una utilidad por lo menos de 5.30. ¿Sí? Entonces son cosas que pues de pronto nos ayudan para que nos organicemos también allá en lo que nosotros estemos trabajando, ¿sí? De pronto, si son empresas de productos diferentes, bueno, dependiendo. Entonces esa también pues se las voy a enviar para que la manejen, para que la tengan ahí en sus archivos. Sí, yo estoy haciendo como consultas de acuerdo a lo que ustedes pidieron. Aquí tengo otra plantilla también había una persona que me ha dicho de manejo de servicios. Sí, hay plantillas para eso también, entonces ya se las voy a compartir. En un momentico ya les abro acá. Ya para las empresas que trabajan algún tipo de servicio, ¿sí? No solamente productos, tenemos entonces esta es una plantilla, no sé si la estamos viendo, ¿me confirman? No, no lo estoy viendo. Todavía. ¿Nada? No, no lo estamos viendo, no lo estamos viendo. Yo acá no la estoy viendo desde Asoproleche Fénix, no la estoy viendo. No han visto el Aquí sí, en lejanía Sí, ya estoy la observando. Sí, bueno, gracias. Sí, es que se demora un poco por el cambio. Listo, tranquilos, yo espero. Listo, mire, esta plantillita le sirve de pronto a las personas que trabajan servicios. Yo le coloqué, por ejemplo, alojamiento, ¿sí? Yo coloqué unos datos, pues, como para trabajarla.
¿sí? Entonces, teniendo en cuenta los servicios que están ofreciendo, en este caso sería un hotel, bueno, o alguna finca agroturística o algo así. Entonces, teniendo en cuenta los precios, pues hace la relación, las fechas, ¿sí? Digamos que estos son los ingresos que está recibiendo la empresa o el hotel. Bueno. En este caso, tenemos en la otra hojita, les recomiendo que creo que hay un micrófono abierto. Ya, gracias. Sí, es que estaban con interferencia. Aquí entonces, en este caso que estamos hablando de alojamientos, pues digamos, estamos hablando de unos gastos que trabaja en la parte del aseo. Entonces, jabón, desinfectante, ambientador, bueno, etcétera. Entonces, ya empieza a determinar precios y cantidad y total de gastos, ¿sí? Entonces, obviamente aquí se agregarían los otros, por ejemplo, los salarios, ¿sí? Que le pagan a los empleados, bueno, los de servicios, bueno, y etcétera, papelería. Entonces, esta plantillita les sirve para que ustedes tengan como una forma de alistar, de ser ordenaditos en ese tema. Y aquí ya, pues, entonces él le arroja, ¿cierto? El resultado de los ingresos menos los costos, menos los gastos, perdón, y pues ya le dice cuánto es, si usted tiene utilidad o no, teniendo en cuenta lo que está trabajando. En este caso estamos hablando del alojamiento. Como pueden ver, aquí está dándonos cuánto es el ingreso, ¿sí? Dependiendo de las personas como lo esté registrando, ¿sí? Y determina el total de cada uno de los ingresos y su resultado, ¿sí? Entonces, comparándolo con lo que está gastando. Entonces, es una manera también de pronto como para que ustedes lo tengan ahí, para las personas que veo que aquí hay empresarios que manejan fincas agroturísticas. Creo que alguien en la sesión anterior pidió esta información, entonces pues yo aquí se la socializo pues para que ustedes la tengan. Hay otras plantillas, ya que estamos hablando de las plantillas, pues de una vez para que lo tengamos todo. Esta sí es más, ya se las voy a mostrar. ¿Hay alguna pregunta? No, yo no he hecho preguntas, no sé. Señor Luis Fernando, cuando sí, tenga, profe. le encargo las asistencias, me hace el favor, si quiere ahora Claro, más. sí, señora. Luego le regalo mi correo. Sí, es que la universidad me las está solicitando y yo la verdad la vez pasada no las tomé. Entonces, sí, Claro, sí, señora. Bueno, muchas gracias. Entonces, Vale. aquí, bueno, ya mirando, ya tengo otra plantilla. Esta es de, o sea, acá no, esta ya la miramos, perdón, no. Esta es de, esta era la del punto de equilibrio que ya la vimos. Ah, ya, esta de ingresos y gastos. También es muy, pues es más, digamos, más específica, le sirve a cualquier tipo de empresa, independientemente. ¿Sí las estamos viendo? ¿Sí las estamos observando? Sí, profe, señora. Bien, gracias. Aquí podemos ver, listo. Esta le sirve a cualquier tipo de empresa, independientemente si son servicios o productos. Aquí puede también relacionar sus gastos mensuales, ¿sí? Y sus ingresos también, pues para que tenga como una forma de flujo de caja, ¿sí? Más específica, ingresos, teniendo en cuenta pues lo que esté manejando, ¿sí? Entonces usted ya colocan gastos, entonces los que se trabajen operativos, bueno, etcétera. Usted ya organiza, ¿sí? Es más, digamos, esta tiene más ítems, ya va más específica, difiere de transporte, salud y demás.
¿sí? Esto inclusive para las personas que no tengan empresas independientes también. Ya es otra plantilla que nos ofrece el sistema. Entonces es como una manera de uno organizar. Entonces la podemos trabajar así. Entonces él automáticamente aquí le va arrojando los datos y le va diciendo cómo le está yendo, ¿sí? Entonces ustedes pueden organizar, irle quitando, colocando de acuerdo a lo que necesiten. Entonces, porque alguien también me pidió cómo manejaba los ingresos y gastos diarios. Entonces, esta le podría servir. Bueno, no sé si hasta ahí hay preguntas. Una pregunta, ¿todos esos archivos se envías al correo, al WhatsApp? Sí, o... sí, señor. Pues yo esta tarde envié los que relacioné la sesión anterior, pero no sé si a todos les llegaría. Pues yo no pude estar Yo en la sesión confirmo anterior recibido. porque no alcancé a llegar, pero no me llegó nada. Igualmente, hoy me llegó la notificación de la reunión, pero no me llegó más. Bueno, entonces, pues, señor Luis Fernando, pues, si nos ayuda ahí a confirmar correos. Sí, me pronto. confirma por favor el correo por el chat y yo se lo reporto a la profesora en el correo cuando le envíe la asistencia, porfa, para que ella los incluya entonces en el correíto. Sí. Porfa, en el chat de acá de esta clase, ¿vale? Me confirman el correo entonces, por favor. Bien. Sí, porque pues todo este material, la idea es que ustedes tengan un archivo, ¿sí? El compromiso de la universidad era ese, entregarles a ustedes unas plantillas que puedan trabajar en sus negocios. Y pues aquí hay varias, o sea, si estamos viendo, hemos hablado de punto de equilibrio, de balances, de ingresos, de gastos, de servicios. Bueno, inclusive tengo una de presupuesto que también les puede servir, pero ya se las voy a enseñar también para que ustedes tengan la forma de cómo se puede trabajar. Ya se las comparto, espere, la abro. Que esa ya es, digamos, presupuesto también, bueno, dependiendo de los costos que se manejen y también depende de la empresa, pues este ya es como más para las empresas que producen, ¿sí? Que venden algún bien. Bien, entonces mire, aquí podemos, si estamos observando, esta también ya es teniendo en cuenta, es parecida, no sé si se acuerdan a la del emprendimiento, que hablaba de producto por producto. Entonces aquí ya, de acuerdo a la cantidad de productos que ustedes trabajen, ¿sí? Cuántos productos sacan en el mes, cuántos está recibiendo, lo que se necesita, los costos variables, lo que hablábamos ahorita, costos de cada uno, materiales, sueldos, de transporte, bueno, servicios. Y aquí ya le empieza a sacar a usted, digamos, cuál es el beneficio o digamos, el margen de contribución que van a recibir, ¿cierto? Por estos productos. Aquí pues ya le especifica los costos fijos. Ya los organizan, señor. En esta plantilla, si en el mes, digamos, se producen 100 productos, por así decirlo, se venden 80, esos 20 restantes, ¿en dónde se ubicarían? Porque, digamos, para producir los 100 hay unos costos fijos asociados a esos 100, pero los 20 que se van a vender en el mes siguiente, ¿dónde se ubicarían? Ya. Buena pregunta. Sí, ese sería un saldo positivo, ¿sí? Es decir, dentro de su inventario están los 20, ¿sí? Es lo que me quiere decir. Sí, produje 100, pero solo vendí 80 y me quedaron 20. Bien, sí. Lo podríamos, por ejemplo, en esta, como estamos hablando de rotación de productos, rotación es que pues yo
puede que venda una cantidad ahorita y ya al siguiente mes pueda vender otra. Entonces aquí lo podríamos trabajar como rotación porque pues no podemos incluirlo dentro de ingresos como tal, sino que los voy a incluir para la venta. ¿Cuál es la ventaja de eso? Pues que usted, sus costos variables van a bajar porque usted trae esos 20 que ya usted los tiene, digamos, listos, ya no tiene que volver digamos, a aplicar costos, sino que ya los incurrió. Es decir, que aquí los costos bajarían, ¿sí? Digamos, costos de transporte de insumos, de esos 20, pues ya no se van a incluir, pero sí estarían dentro de la venta del producto, ¿sí? Entonces, habría que mirar esos 20 en relación a ingresos, cuánto me significa para mí. Y yo los pondría como presupuesto, es decir, estoy presupuestando que esos 20 sí los voy a vender. Entonces ya no voy a sacar 100 como usted sacó en el mes anterior, ¿cierto? Sino que voy a sacar los 80 que ya vendí en el mes anterior, ¿sí? Digamos que es una manera de compensar y de recuperar lo que yo ya invertí. ¿Por qué? Porque aquí yo ya no voy a incurrir en materiales ni insumos porque ya los pagué. Sí, de pronto, al proyectar el mes anterior puede que me haya equivocado o me puse una meta muy alta y me están sobrando, pero entre comillas me están sobrando porque usted no los ha perdido. Usted tiene el producto ahí y lo puede recuperar en este presupuesto, digámoslo así, ¿sí? Sería, digamos, en el segundo mes. Si aquí los proyectó, entonces aquí en el segundo mes colocaría, digamos, ya no son 150, sino por ejemplo 200, que me indica lo que yo siempre he trabajado, digamos los 80, más los 20 que estoy tratando de vender que se me quedaron, digámoslo así, ¿sí? Entonces, es una manera de rotar el producto porque sí, todas las veces pues no se vende de la misma forma. Entonces, podría incluirlo acá en la venta del producto en esta casilla, ¿sí? Entonces, aquí pues los materiales, digamos, que usted incurre, ya no son los mismos 80.000. Estoy tomando el ejemplo acá de la plantilla, sino pues ya sería de pronto 60.000, porque usted ya pagó esos costos, ¿sí? Él cada vez que hace un cambio le avisa que tiene esos cambios ahí, ¿sí? Entonces es una manera de pronto de recuperarme, ¿sí? No sé si de pronto Muchas gracias. me hice entender. Bueno, sí, señor. Sí, entonces, si uno más o menos, pues no sé si esto ustedes alguna vez lo han trabajado, si han visto, de pronto ustedes ya están organizados en sus empresas, en sus negocios, y bueno, algunas personas o empresarios dicen, no, pero es que yo ya vengo con esta mecánica y yo me gusta trabajarlo así, no voy a cambiar, me ha ido bien así, sí, y eso es respetable y son formas de trabajar, y sí, cada quien mira de acuerdo como lo esté desarrollando, y si le ha funcionado, pues de pronto, ¿por qué lo va a cambiar, no? ¿Sí? Entonces, esto es una manera de pronto guiarlos para que se vuelva más práctico y pues no estemos, como dijo alguien en la sesión anterior, es que estar trabajando esa parte financiera es muy engorrosa. Entonces, si uno tiene estas herramientas, pues no es sino que usted sea juicioso y sepa organizar y va ingresando los datos y pues va colocando. Yo sé que de pronto acá hay muchas cosas que de pronto no aplican, pero entonces usted mira, ¿sí? Mira qué nos sirve o que usted no le afecta y pues lo vamos quitando y lo va organizando, ¿sí? Uno ya va mirando de acuerdo a su negocio. Entonces, este presupuesto le sirve, digamos, para el año que viene, porque ya estamos en noviembre, digamos, ustedes en diciembre se ponen juiciositos ahorita a revisar lo que proyectaron o lo que hicieron este año. Bueno, entonces trabajémoslo para el año 2021. Entonces miremos a ver cómo estamos en cuestión de gastos y demás y cuánto vendí este año. Bueno, entonces esto les puede servir para proyectar la venta, ¿sí? Entonces es así más o menos. No sé si hay más preguntas ahí en esta o todo está claro ahí. Entonces, pues es confirmar el correo
para que ustedes puedan tener toda la información. Ya la plantilla de proyección financiera, la que yo les mostré en la sesión anterior, yo todavía no se las voy a entregar hasta que terminemos como tal, porque les voy a proyectar acá, porque resulta que en esa plantilla les voy a mostrar cómo es que se aplican los análisis, ¿cierto? Que vimos hoy y los que vamos a ver en la sesión del viernes. En la sesión del viernes vamos a ver otra herramienta que nos sirve para detectar cómo está la empresa financieramente, ¿sí? Cómo se estaba trabajando. Bien, bueno, señora Marta, muy amable. Es que ya van a ser las 8, así. Bien, no sé si hay más preguntas. Voy a leer aquí comentarios. Hoy tuvimos problemas con el internet. Esperemos que el viernes volvemos a encuentro, ¿cierto, señor Luis Fernando? ¿Sí es el viernes? Sí, profe, el viernes. Sí, profe, algunas personas me piden que por favor los excusen porque tuvieron inconvenientes con la conexión, mucha lluvia, sobre todo en la zona del Ariari. Entonces fue Bueno. imposible la conectividad el día de hoy. Bueno, profe, por eso pues no pude conectarse. No hay Profe, problema. Una pregunta, profe. Sí, señor Jorge, cuénteme. Pues afortunadamente esta es una persona que explica muy bien. Eso es una ventaja grande. Gracias. La idea es la siguiente. ¿Esas clases que usted está haciendo están grabadas? Sí, señor. Claro, en estos momentos estamos siendo grabados. No les pedí el permiso, pero la universidad graba todas las clases que hace virtuales. Entonces, yo en el correo que les envié esta tarde, les envié, ahí dice link de acceso a la grabación del primer encuentro. Entonces, salen en YouTube. No es sino que usted le da el link y ya ahí usted ingresa a la grabación. Si el link nos conduce a la lista de Y para firmar la lista de asistencia, ¿cómo hago? Yo no he firmado nada. Hablo mucho y no firmo nada. No, pues ya el señor Luis Fernando ahí en el chat, no sé si ustedes vean. A ver si las acabé de compartir nuevamente, don Jorge. ¿En el chat? En el chat, sí, donde uno escribe, de pronto ellos no tienen. Es que no tenemos nada de vista acá, Vicky, ¿cómo hacemos acá? Bien, bueno, igual ahí Luis Fernando toma nota de los que están. Entonces, este es el link que vamos a utilizar para todas las clases, ¿cierto, profe? Sí, señor, sí. Ya queda estipulado este link, o sea, pues para que su merced lo siga compartiendo con las demás personas que de pronto no pudieron, digamos, conectarse. Listo, sería bueno, Luis Fernando, si usted quiera más bien me regala su correo y yo le reenvío a usted también la información porque usted pues está más cerca a ellos y tiene más comunicación para que ellos tengan la información a la mano. ¿Listo? Pienso yo. Señora, acá estoy compartiendo mi correo. ¿La asistencia se firma en este mismo momento o el link queda activo para firmarla en un ratico o algo? Yo no veo el link. Es uno que yo vi por ahí de Google Docs, que en este momento no lo veo. Sí, está ahí en asistencia, en el chat. Ahí lo puede encontrar. Igual el chat queda también archivado. Si ustedes ingresan en cualquier momento, por ejemplo, mañana por la mañana, ingresan al link de la reunión, ahí está todo guardado. Ya queda el chat, las preguntas que hicieron, todo queda ahí. ¿Sí? Bueno, la ventaja es que ustedes se dan cuenta de que no asistió, no. Porque yo no encuentro ese link. Yo tampoco. Bueno. No lo veo. Listo. Se perdió. Profe, ahí compartí mi correo al chat, bueno. Vale, listo, Luis Fernando. Sí, para más facilidad, cualquier comunicación, Listo, entonces profe. ya con usted directamente. Sí, Bueno, profe, pues entonces yo quedo pendiente de recibir un correíto y sobre ese le envío una lista de asistencia de las dos clases, ¿vale, profe? Sí, y los correos que hace falta agregar, ¿vale? A la lista para enviar las plantillas. Solamente hacen falta 2 personas, según el chat, lo que veo acá, José Luis y Fabián Capera. Ok, listo. Me parece bien, señor Luis Fernando. Muchas gracias. Bien, Gracias a usted, entonces, sí, pues, si no hay más
preguntas, pues entonces ya el viernes es a las 6 de nuevo, ¿no? 6 de la tarde. Ojalá Sí, nos señora. podamos conectar todos y pues no, con mucho gusto ahí preguntas. Sí, señora, hasta el 13. El 13 es pasado mañana. Nos vemos. Bueno. Profe, muchas Igualmente. gracias. De acá de Asoproleche, mi nombre es Luis Edilberto. En la clase pasada habíamos quedado de que nos enviaban las plantillas y pues no sé si por el problema de internet que tengo acá, porque he tenido, aquí es la señal muy pésima, el internet casi no entra a raticos. De todas maneras, me disculpa, pero yo estoy activo ahí a las clases. Bien, señor Luis Edilberto, sí. Sí, ya el señor Luis Fernando está revisando, canalizando lo de los correos para poderles enviar toda esa información que yo les he compartido en las 2 sesiones. Sí, señor Luis, si quiere, escríbame porfa al WhatsApp y yo trato de enviarle los archivos, si la profe me los envía al correo, si me hace el favor, profe, y yo se lo comparto por WhatsApp, de pronto ahí es más fácil que los descargue. Bueno, listo, Luis Fernando. Sí, vale, entonces me escribe a mi WhatsApp, ¿vale? Tiene mi número, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, don Luis. Bueno, sí, señor. Buenas noches para todos y muchas gracias. Y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Ok, sí, señor, igualmente. Hasta luego, buenas noches. Bueno, hasta luego, José Luis, que esté bien. Gracias, igualmente Andrea, Adrián y Fabián. Bueno, listo. Entonces, nos vemos el viernes de nuevo en el mismo horario. Muchas gracias. Gracias, profe, que esté muy bien. A usted, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego. Para todos. Bueno, gracias.